Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos, Padre, nos gozamos en ti, Señor, tu palabra. Nos gozamos porque estamos en comunión, estamos en este lugar que tú has puesto, Señor, para que tu palabra sea predicada, para que Cristo sea exaltado. Señor, eso queremos, esa es nuestra visión, Señor, que Cristo brille y que Cristo sea quien crezca en nosotros, Padre. Exalta a Cristo en este tiempo. Señor, permítenos comprender tu palabra, atender a ella, Señor, y que seamos llenos de ti, Padre. Guía este tiempo y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos ya este capítulo 2 del 13 hasta el 17, ¿no? El contexto, vamos a hablar acerca de qué es lo que ha estado pasando, cómo llegamos a este punto del capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Recuerden que Jesús está principiando su ministerio, él se ha bautizado, él ha tenido este tiempo de tentación, ¿verdad? Él después de estos dos eventos, que fue a manera de presentación, que fue a manera de ejemplo para otros, él comienza a visitar ciudades cerca de Galilea. Lo vemos en Lucas, que él ha visitado Nazaret, de donde él no salió bien, su misma gente, el cual le conocían desde pequeño, pues al predicar en esta sinagoga, pues lo expulsan, ¿no? Y hasta casi lo llevan a un monte para tirarlo. Vemos que él regresa a Capernaum. Él ya ha llamado a 4 de sus discípulos de las barcas. Estos discípulos ya han dejado todo, sus redes. Ocurre la pesca milagrosa, ¿verdad? Y ocurren otra serie de milagros que ya hemos expuesto anteriormente. Y él ha sanado enfermos, él ha sacado demonios, aunque pareciera que Marcos, este capítulo 1 y parte del 2, pareciera que él hace énfasis en los milagros, la verdad es que no es así. Lo que más resalta, puesto que en cada historia, en cada milagro que él hace o en cada historia que observamos en todo el capítulo 1, me encanta que Marcos hace el énfasis que él enseñaba, que él predicaba el Evangelio. Y hemos visto que este propósito y esta prioridad de Jesús, ¿verdad? Era enseñar, predicar. Recuerden que Marcos también, en ese sentido, Marcos quiere mostrar a Jesús como el siervo, ¿verdad? El siervo sufriente. Y en ese servir, la prioridad de Jesús era enseñar. Y después de que él enseñaba, entonces venían los milagros. Lo vimos con el paralítico, ¿verdad? Que lo bajan del techo. Y entonces, antes de sanarlo físicamente, entonces lo sana del corazón y les dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Veíamos ahí la importancia y la prioridad de Jesús al sanar, ¿no? La importancia de que sus pecados fuesen perdonados, la importancia de sanar primero lo interior y después lo exterior en su voluntad. Entonces, este propósito era predicar el Evangelio y no es la excepción en esta historia que vamos a ver, en el llamamiento de Leví, de Mateo, que comienza también que comienza Marcos también a decir y enseñaba, ¿verdad? Entonces, hemos visto a Jesús como aquel
aquel Dios de autoridad, de poder, utilizando su palabra misma como la principal arma, ¿verdad? Para convencer de pecado, para limpiar pecados, para llamar a pecadores. Y en esta historia vamos a ver esa misma línea del llamar a un cobrador de impuestos, llamar a un publicano, aquellas personas que eran mal vistos por la sociedad, ¿no? Puesto que ellos cobraban los impuestos y se agarraban ahí para hacer tranzas, para cobrar de más, ¿no? Y entonces Jesús lo ve, lo llama y le dice, sígueme, ¿no? Imagínate esta escena. Hay varias películas que muestran esta escena, pero en una de las películas, no recuerdo cuál vi, vemos cómo lo escenifican bien, llama a este cobrador y el cobrador de impuestos cae en llanto, así un llanto de arrepentimiento, un llanto. Y vamos a ver también que algunos comentaristas dicen que la parábola del religioso y el publicano, ¿se acuerdan? Apunta a este personaje de Leví y Mateo. Entonces, en este momento, ya los religiosos ya se han puesto de acuerdo para contradecir a Jesús, ya han viajado de Judea, de Jerusalén, allí mismo Capernaum, los religiosos ya se habían juntado. Recuerden que los fariseos y los escribas pues no se llevaban porque eran como partidos políticos, ¿no? Querían como que contradecían entre sí mismos, entre varios puntos doctrinales, pero eso sí, para Jesús sí se juntaron, ¿no? Y sí crearon como una estrategia para pues contradecirlo y pues llevarlo a la muerte. Entonces, vemos esta línea y estaban estos grupos religiosos buscándole para contradecirle. Es por eso que a partir de este verso, de este capítulo, ya vamos a ver como más constante este confrontamiento con los religiosos, ¿no? De hecho, ya lo vimos en lo que era la sanidad del paralítico, ya vimos un choque con estos religiosos, pero vamos a ver más así, a partir de esto, vamos a ver más choques, ¿no? De cómo Jesús se enfrentaba con estos personajes. Así que vamos a ver en este sermón cómo la religiosidad está enfocada en el hacer o qué no hacer, ¿no? O en el qué desacreditar o qué acreditar. Ver que la religiosidad ve y vive lo externo, más no cuida lo interno, ¿no? Que es lo más importante. Y la idea de que Jesús quiere cambiar estas vidas, tanto al religioso como al incrédulo, ¿no? Tanto el religioso, puesto que tiene este choque con ellos, y tanto al incrédulo, a este cobrador de impuestos. Vamos a ver estos dos contrastes aquí y comentarte que el objetivo de este sermón es hacernos ver que Dios puede salvar a viles pecadores. Y el que nosotros podamos observar aquí que Dios puede salvar a viles pecadores, eso nos trae esperanza. Porque recuerden que un cobrador de impuestos era lo más vil que había en ese entonces, lo más despreciable. No sé, hoy en día, no sé qué sea lo más vil o una persona más vil y despreciable, no sé, quizá a lo mejor podamos nosotros decir un político o algo así, no, yo no puedo juzgar eso, pero la sociedad pone esta etiqueta, ¿no? de lo vil, ¿no? Y el que nosotros podamos ver aquí que Jesús llama a uno de estas características, nos trae esperanza a cada uno de nosotros. Y decir que pues que Él desea salvar y que no solamente salvarlos, llamarlos, sino tener una relación con los viles pecadores, ¿no? Tener una comunión con ellos, desear morar en lo más profundo de los corazones de los más viles y pecadores, no importando, en este caso de Mateo, no importando lo que se dedicaba, no importando lo que hacía, ¿verdad? Así que, dicho esto, vayamos al versículo 13. Dice Jesús, como es común en Marcos, dice, después volvió a salir al mar
y toda la gente venía a él y les enseñaba. Otra vez enfatiza, ¿verdad? Marcos, y les enseñaba. Me encanta Marcos porque no dice y sanaba enfermos, ¿verdad? Porque no era el énfasis, sino y les enseñaba, ¿no? Es decir, después de sanar al paralítico, es evidente que Jesús se dirige otra vez a Galilea, ¿no? La gente venía a él y les enseñaba su palabra, les abría las escrituras. Ya vimos en un pasaje paralelo que en Lucas vemos que cuando él iba a la sinagoga, él abría las escrituras y decía, y en una ocasión él cita a Isaías y le dice, ese texto se trata de mí. Entonces, esto es prácticamente lo que Jesús hacía, abría las escrituras y decía, las escrituras hablan de mí. Eso es lo que él enseñaba. Y entonces el objetivo era, en este punto, era enseñar, pero además de enseñar, era ir a llamar a este que sería su discípulo. Un discípulo que no cumplía con las características, las mejores características, si lo podemos decir así, ¿no? La única característica que este Leví o Mateo tenía es que era un pecador. O sea, el único requisito que hizo para que Jesús le llamara es que era pecador. Entonces, te decía que pues era un hombre señalado por todos, ¿no? Este hombre era Mateo, un judío que evidentemente estaba esclavizado por el pecado. Pero antes de entrar más a detalle con Mateo, te enfatizo que Marcos nos da esta línea de énfasis, la predicación de su palabra, pues dice, les enseñaba. Y esto lo captaron muy bien los discípulos, porque cuando vemos a Pedro, a Pablo escribir sus cartas, casi siempre en los primeros capítulos dice, deseo comunicaros el evangelio, ¿no? Vemos en Romanos, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice, no me canso, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, vemos que esta línea era el énfasis de este servir de Jesús. Y Marcos aquí, a través de este propósito, nos enseña que su palabra es clave. Su palabra es clave para llamar a pecadores. Su palabra es clave para transformar en su voluntad a todo tipo de personas, ¿no? Es por eso que como iglesia, hermanos, es a lo que debemos nosotros dedicar nuestros esfuerzos, predicar la palabra. Podemos tener muchas actividades, sí, pero antes de todas esas actividades es predicar, es enseñar, es abrir la escritura, porque la escritura misma nos va a dar esa guía para saber cómo hacer, qué hacer. Entonces me encanta aquí Jesús porque él pone en lo más alto desde su servicio enseñar, predicar su palabra. Queremos llenarnos de actividades, queremos hacer, desacreditar como lo hacían los religiosos, ¿no? O sea, el religioso está enfocado en qué hacer y qué no hacer, qué desacreditar y qué no desacreditar. Evidentemente el religioso pues no va a las escrituras, no quiere ser enseñado por el Señor. Entonces veamos aquí el llamamiento, ahora sí dice, y al pasar, dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Esta palabra es clave, dice, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. O sea, Jesús viene a Galilea de nuevo, ve a este hombre, Leví, hijo de Alfeo, ¿no? Estaba sentado en el banco de los tributos públicos, ¿no? Evidentemente Leví era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos, y déjame platicarte más o menos lo que pasaba. Yo sé que a lo mejor ya lo sabes, pero en los tiempos de Roma, ¿quién era el emperador? Pues era la máxima autoridad, ¿no? O sea, lo consideraban casi como un dios. Entonces el emperador establecía sus ingresos a través de impuestos, y conforme iba bajando el rango, se iban cobrando los impuestos. Es decir,
eh, el emperador solicitaba sus ingresos, sus impuestos a los prefectos, y los prefectos de cada ciudad solicitaban los impuestos a los publicanos, y los publicanos mayormente eran judíos que ayudaban a Roma a cobrar estos impuestos. Entonces, imagínense, imagínense esto nada más, que los impuestos pues era para pues, pagar diversas cosas, pagarle al emperador, si se hacía una carretera tenían que cobrar impuestos. Entonces imagínense todos esos impuestos, más los impuestos de la iglesia. Entonces por eso es que los judíos estaban pues ya bien oprimidos, ¿no? O sea, eran tantos los impuestos, y aparte que tanto el publicano como el prefecto pues cobraban de más. Entonces pues ya estaban pues realmente sin dinero, ¿no? Los judíos. Por eso es que había mucho descontento del pueblo de Roma. Entonces cuando viene Jesús dice, este nos va a salvar de eso. Este nos va a salvar así de la pobreza, porque Jesús va a establecer un reino y porque va a derrocar a Roma. Entonces, por eso es que muchos le seguían por esa situación. Pero Jesús no venía por eso. Entonces, estos hombres, los publicanos, pues eran considerados los más despreciados por su misma gente, porque se aprovechaban de cobrar de más. Ellos eran vistos como traidores, los traidores del pueblo, ¿no? Eran las personas más viles, los más despreciables, ¿no? O sea, los discípulos, los cuales había llamado primero, jamás se imaginaron que Jesús llamaría a un personaje como Mateo, como Leví, ¿no? Ahora imagínate, decía, ellos pagaban impuestos por todo, por los esclavos, por tener ganado, por tener casas, por tener agua. Si se hacía una obra tenían que pagar más impuestos, agrégale los tributos a los religiosos. Entonces te decía, los judíos vivían prácticamente en la pobreza total. Por eso se empezaron a levantar otros grupos opositores, ¿verdad? Como los celotes también, que se encargaban de matar romanos, y que de ahí viene otro de los discípulos, ¿no? Entonces imagínense, el que Jesús llamara a este tipo de personas era como de gran asombro. Por eso vemos ahorita a los religiosos decir, o sea, ¿come con pecadores? ¿Come con publicanos? Y obviamente Mateo estaba apartado. Imagínense la situación de Mateo. Era un judío que había de alguna manera traicionado a su pueblo por ser cobrador de impuestos. Entonces imagínense su situación, ¿no? Seguramente apartado del pueblo, nadie le hablaba, ¿no? ¿En dónde estaba? Estaba en el banco de los tributos, es decir, en un lugar de vergüenza. Seguramente pasaba un judío y lo insultaba porque estaba en ese lugar en donde se aprovechaba del pueblo. Pero Jesús tenía el objetivo específicamente de llamarle. Él estaba sentado en ese lugar de vergüenza y Jesús va hacia él. No vemos a Mateo ir hacia él, ¿verdad? Mateo estaba bien cómodo, cobrando de más, haciendo su trabajo, pero por dentro estaba vacío, porque seguramente su familia no lo aceptaba, seguramente el pueblo menos. Yo creo que vivía atormentado. Mateo Leví, sí vivía con mucha lana, con mucho dinero, perdón, pero vivía atormentado. ¿Te has sentido así? Pregunta, ¿qué seguirías tú haciendo si él no te hubiese llamado? ¿Qué seguirías tú haciendo si él no te hubiese llamado y te hubiese dado su evangelio? ¿De qué lugares de vergüenza te sacó el Señor? ¿O de qué lugares de vergüenza quiere sacarte el Señor? No, yo no sé tú, pero si yo recuerdo mi vida pasada, me da vergüenza decirlo aquí, de dónde estaba. Y Mateo estaba en ese lugar de vergüenza. Aunque él ya, pues por el tiempo que estaba ahí, pues ya no hacía caso, ¿no? Pero él vivía avergonzado todo el tiempo. Porque yo quiero pensar que si estamos aquí en este lugar es porque Él nos ha buscado y Él nos ha llamado, nos ha traído aquí. El que Jesús haya llamado a un hombre traicionero, haya llamado a un hombre que hacía tranzas, a un pecador, a un vil, habla de que cualquier hombre y mujer como nosotros tiene esperanza.
de que Jesús venga y nos llame a su presencia, nos llame a Él. Te decía, Mateo estaba esclavizado de tanta corrupción. Era muy difícil salir de esa corrupción. Él decía, no hay otra cosa que hacer. Si yo dejo este trabajo, voy a vivir en vergüenza y no voy a tener ingresos, ¿verdad? Si dejo este trabajo, lo voy a perder todo. Estaba atormentado de hacer mal a su pueblo, no tenía amigos, quizás su familia lo olvidó, no se gozaba de lo que hacía, y él trataba de buscar salida tras salida y no encontraba salida. Mateo quizás se justificaba de su pecado, se justificaba, decía, bueno, si el prefecto me pide de más, pues yo también voy a pedir de más. Si él lo hace así, pues yo también, ¿no? A veces actuamos como Mateo, ¿no? Pues si él hizo esa tranza, ¿por qué yo no? Si mi jefe hace esto, yo también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿se imaginan aquí este estado, este círculo pecaminoso en el que estaba Mateo? No podía salir, estaba atado. Lo único que podía sacar a Mateo de ahí es que Jesús viniera hacia él. No había otra. Hermanos, la única forma en que Dios quiere sacarnos de nuestro estado pecaminoso es que Jesús venga a nosotros. No vas a poder salir por ti mismo. El único que puede sacarnos de un banco de vergüenza es nuestro Señor Jesucristo. En el banco de la mentira, en el banco de las tranzas, en el banco del pecado. Situaciones que dices, no puedo salir de esto. El alcoholismo, no puedo salir, es que no puedo. La única forma en que puedes es que Cristo venga a tu corazón. Es la única forma. Y Mateo lo único que necesitaba era Cristo, era Jesús, que Él viniera y rompiera este círculo pecaminoso. Entonces, Jesús le dice, sígueme. Y cuando le dice, sígueme, se desborona todo su pecado. Y él se siente libre. Y se levantó a seguir a Jesús. No le importó nada. No le importó su trabajo. No le importó sus grandes posesiones. Con tal de seguir a aquel que le ofrecía algo mucho mejor que un montón de dinero. Un nuevo corazón. Una vida abundante en él. Ese era, ahora para Mateo, es el que Jesús le llamara y el que le diese una vida abundante, un nuevo corazón, eso era suficiente ahora para este hombre, Mateo. ¿Recuerdas? Pedro y Andrés dejaron sus redes, ¿no? Dejaron sus barcas, Juan y Jacobo, sus posesiones, dejaron su familia, ¿verdad? Dejaron a su papá. Ahora Mateo estaba dejando el banco de la vergüenza para ahora caminar con Cristo, caminar con Jesús en paz. ¿Qué has dejado tú para seguir a Cristo? ¿Ya dejaste todo por seguir a Cristo? ¿Ya dejaste todo? ¿Qué aún tienes atado? ¿Qué aún tienes arraigado que no te deja seguir a Cristo? Ya decíamos hace un momento, ¿eh? ¿Algún vicio? ¿Algún problema de mentira? ¿Algún problema de orgullo? ¿Algún problema de querer ponerlos por encima de los demás? ¿Qué todavía que todavía falta por romper? Que Cristo rompa y que Cristo entre y comience a obrar. Y en este llamado vemos la gracia de Jesús. Esto que vemos, este llamamiento es gracia. Mateo no merecía nada. Y esto es gracia. Porque Jesús va hacia él. Vemos la gracia de Jesús con estos viles pecadores. Mientras Mateo seguía cobrando de más, haciendo tranza, Jesús ya le tenía en sus planes, no solo para llamarle, sino para hacerlo su discípulo. ¿Te identificas con Mateo? Fíjate, Mateo ni siquiera pensaba en Jesús. Quizá había escuchado por ahí, porque Jesús ya era famoso, ya lo que hacía se había estado. Pero él ni por aquí que Jesús le llamara. Y entonces
viene hacia él, lo ve y le dice, sígueme. Entonces todo se desmorona, todo su pecado. Y vimos que dejó ese banco, que dejó incluso a lo mejor el dinero que estaba ahí, ¿no? Y siguió al que le daría una riqueza mucho más abundante, a Cristo, ¿no? Por algo, hermanos, por algo estamos aquí. Y la razón es porque Cristo quiere tener una relación con nosotros, no importando en estos momentos qué estás practicando ahora. Él te está llamando, Él te está diciendo, deja eso, sígueme, deja tu banco de la vergüenza. Él te está llamando a dejarlo todo por Él. Por eso es que yo te preguntaba, ¿qué es aquello que te atormenta y no te deja vivir en paz con el Señor? Piensa en eso. ¿Qué es aquello que todavía no puedo dejar? ¿Qué es aquello que no me deja dormir, que no me deja vivir en paz? Entrégaselo a Él. El Señor dice, entrégamelo. Ríndete, síguele, adórale con todo tu ser. Te decía al principio que la parábola del fariseo y el publicano, algunos comentaristas dicen que el publicano es Mateo. Vayamos a Lucas 18, 9-12. Yo no sé si sea cierto, pero realmente encaja muy bien esta historia con la de Mateo. Y del 9 al 12, escucha lo que dice Lucas 18, del 9 al 12. Espero que sí haya puesto bien la cita. Empieza así, a unos que confiaban. Así, amén. Ok, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vean cómo ya en el contexto, ya está en este contexto está, esta parábola se lo está diciendo a aquellos que confiaban en ser justos, ¿no? Los religiosos. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿No? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y vean el contraste, aquí el 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No dudo que haya sido Mateo este publicano, ¿no? Podría ser que Mateo en este tormento, él va al templo a orar, ¿no? En este tormento él se inclina ante el Señor, ¿verdad? No quería ni alzar sus ojos, ¿no? Se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y estaba Jesús ahí, ¿no? Escuchando, en esa omnisciencia, omnipresencia, Jesús escuchando quizá esta oración, ¿verdad? Y es que cuando desciende Mateo, entonces Jesús al ver su corazón, ¿verdad? Al poder escuchar quizá esta oración, por eso es que va hacia él. Entonces, posiblemente Jesús escuchó esta oración en clamor, en arrepentimiento, puesto que Mateo estaba atormentado, ya no podía vivir en paz. Entonces, podemos ver que para Mateo le fue necesario humillarse. Y la manera en que él supo que Dios le había escuchado fue cuando Jesús le llamó. Cuando él dijo, Jesús me ha escuchado, cuando él confirma, cuando Jesús le dijo, Mateo, sígueme. Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Pero en respuesta a esto, me encanta lo que dice enseguida, dice el versículo 15, aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, ya vemos que aquí ya van a la casa de este publicano a comer con él, ¿no? Dice, muchos publicanos y pecadores estaban
también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, este acto hizo que también otros publicanos y otros pecadores, pues también siguieran a Jesús, ¿sí?, y a sus discípulos. Entonces, ahora se dirigen a la casa de Mateo, ¿no? Y vienen los religiosos. También los religiosos como diciendo, a ver, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Por qué Jesús va con este tipo de personas? Lucas nos dice que fueron a un gran banquete, es decir, hicieron un gran banquete por lo sucedido, ¿no? Mateo estaba agradecido de que Jesús le hubiese llamado, le hubiese roto con todo este estado de tormento, y lo invita a su casa, le abre las puertas de su casa, ¿no? Y hermanos, debe ser la respuesta natural de aquellos quienes siguen a Jesús, vivir una vida de agradecimiento por lo que es Él, por lo que Él hace en nosotros, porque Él nos ha rescatado. El ser agradecidos porque Él ha lavado nuestros pecados. Agradecidos porque Él clavó en la cruz nuestros pecados. Nuestro agradecimiento debe resultar de este gran favor, de la gracia de nuestro Dios, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Un agradecimiento total a Él, pero no solamente agradecer, sino abrir las puertas para que Él entre, abrir las puertas de nuestro ser, para que entonces Él entre y tenga comunión con nosotros, para que Él entre en nuestro ser y Él empiece a obrar a través de su Espíritu, o sea, con nosotros. Es atender al llamado, ser agradecido y abrirle al Señor las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro corazón. Romanos 3, 24 al 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El resultado de la gracia es, por eso decimos gracias, ¿no? Porque por eso estamos agradecidos, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados pasados. Este asombro de Mateo, de Leví, y este agradecimiento nos enseña que nosotros debemos tener esa actitud de querer, de abrirle las puertas a nuestro Dios y decirle, Padre, aquí estoy, comienza a obrar en mí, comienza tú a crecer, comienza a obrar de una manera impresionante, gloriosa. No es más que decir Jesús, no es nada más decir como Jesús, sí te sigo, pero en esto no te meto, en esto no te abro las puertas. Sí te sigo, Jesús, pero ya en esta área no te metas tanto. Sí te sigo, pero tú sabes que estoy batallando con mi adicción, entonces espérame tantito. Es abrirle total para que Él entre, tener comunión con Él, para que Él empiece a sanar. No es nada más decir así. Seguir a Jesús también es invitarle hasta el fondo de nuestra casa para que Él entre a comer con nosotros, para que Él comience a obrar en nuestra familia, comience a obrar en nuestros trabajos, ¿no? Hay gente que saliendo de aquí llega a su casa y le cierra las puertas a Jesús, ¿no? Porque vive su vida normal en su casa, ¿no? Los pleitos, las peleas, ¿no? Esa mala relación con los hijos. O hay otra gente que en la iglesia estamos bien, ¿no? Le abrimos el corazón a Jesús en la iglesia, pero Jesús, no te metas en mi trabajo, porque en mi trabajo tengo estas amistades, en el trabajo hago estas cosas, ¿no? El llamamiento es abrirle todo el corazón a Jesús. Romanos 2, 28 al 29 decía el apóstol Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Vean aquí el apóstol Pablo hace énfasis en lo interior, ¿verdad? En ser en lo interior, no en lo exterior. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿En dónde está Jesús en tu vida? ¿Solo está Jesús los domingos? ¿Solo le abres las puertas el domingo? O sea, con tus amigos no le abres la puerta cuando estás con tus cuates, ¿no? Ahí sí Jesús no te metas porque me voy a echar unas, ¿verdad? Con mis amigos. Ahí sí Jesús no, porque déjame tener estas conversaciones. En el Facebook no te metas, Jesús, ¿verdad? En el WhatsApp no te metas, Jesús. Déjame yo tener conversaciones con él. Queremos nosotros decidir cuándo Jesús esté y cuándo no. Cuando Él es el que debe entrar en todo nuestro corazón. Él debe transformar. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cómo podrían decirle a alguien que le dice a Jesús aquí sí, aquí no? Los religiosos. Esa es una característica de los religiosos. Los religiosos que oraban en las avenidas, se paraban a orar, hablaban en público, ¿verdad? Y Jesús una vez les dijo, ¿verdad? Por dentro están podridos. Externamente hacen lo que es bueno, pero por dentro están sepulcros blanqueados, ¿verdad? Esa es la característica de un religioso que solo quiere abrirle las puertas a Jesús en lo que Él decide hacer, o solo los domingos. Examinémonos en cuanto a este punto de religiosidad. Sí le sigo, pero en la semana sigo igual. Hermanos, mayormente estos son los que se creen justos, y son a los que Jesús les dijo esta parábola, a los que se creían justos. Por eso en el 16 dice, y los escribas y los fariseos, ya viene ahora con los grupos, dice, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Vean que ni siquiera fueron capaces de dirigirse a Jesús, ¿verdad? Le dijeron a los discípulos para confundir a los discípulos. Y les dijeron, ¿cómo crees que está comiendo con publicanos? Con pecadores. Esto no lo hace un judío, esto no lo hace una persona que dice ser un profeta o el Mesías. O sea, si él dice ser Dios, verdaderamente, esto que está haciendo aquí es un fracaso. Un judío no come con pecadores, no come con publicanos. Si son los traicioneros, ¿verdad? Pero no contaban que Jesús conocía sus pensamientos y se les acerca, ¿verdad? Y les da una lección, y les dice el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto es una realidad. Obviamente los sanos no necesitan un médico, ¿verdad? Sino los enfermos. Hermano, ¿hay alguien sano aquí? Todos estamos enfermos. Nuestra naturaleza es de pecado. Necesitamos a Cristo. No hay ni un justo ni uno solo, dice Romano. La expresión de Jesús muestra el motivo de lo que Jesús vino a hacer, llamar a pecadores viles y menospreciados. Ahí entramos tú y yo. La característica, lo que Jesús vio en ti para llamarte es que eras un vil pecador. Eso es. No vio lo bueno que eras. Porque si Jesús hubiese visto lo bueno que eras, entonces ya no es gracia. Y para que sea gracia es que él, en esa característica Él te vio como el vil pecador. Pero no solamente no te ve de esta forma, pero al llamar te quiere transformar, no te quiere dejar como está.
¿verdad? Entonces, por eso Él llama, Él te acompaña, Él te guía, te da su espíritu, ¿verdad? Te santifica, bueno, te justifica, te santifica, ¿no? Y te da esa promesa de que un día tu cuerpo será glorificado. Para que Jesús llame a alguien, debe tener esta característica principal, esta consideración principal, como la tuvo el publicano: soy un vil pecador. Y tú eres un gran Dios. De ahí parte la transformación. Por eso es que te digo que es probable que Mateo sea el de esta parábola. De ahí parte la verdadera transformación, de arrodillarme, de arrepentirme y decirle al Señor: sé quién soy, un vil pecador, te necesito, Señor. Y tú eres un gran Dios. Y tengo la confianza de que tú vas a obrar, de que tú vas a cortar con todo mi pecado. Te invito, entra, Jesús, en toda mi vida, no solamente aquí o acá. Entra, transforma, crece en mí. Entonces te decía, alguien, esa consideración. Y ahí parte entender que Cristo no solo vino a morir pagando el pecado, sino también vino a vivir por lo suyo, por aquellos que creerán en su nombre. Porque al morir Él otorga su justicia, es decir, cuando se hace este rescate en la cruz, Él nos limpia de pecado, Él lleva nuestros pecados, pero también por medio de la fe y la confianza en Él, Dios ahora, Él ve, por medio de la fe y la confianza, Él ahora ve a los redimidos como si hubiesen vivido la vida de Cristo, porque son justificados por medio de la fe en Jesucristo. Ahora nuestra responsabilidad, siendo justificados, es vivir, como dice Pablo, vivir en santidad, vivir arraigados en su palabra, vivir anclados a Cristo. Es por eso que no importa cuando Él llama, quizá no importa qué estés haciendo ahora, no importa qué te estés dedicando, qué estés viendo, qué estés practicando, hay esperanza. Si hubo esperanza con un publicano, hay esperanza con alguien que está arraigado ahorita, no sé, al alcoholismo, que está arraigado a alguna adicción, que esté arraigado a adulterio, que esté arraigado a pecados fuertes. Hay esperanza. Eso es lo que quiere enseñarnos Marcos aquí. Hay esperanza en Cristo. Dejemos entrar a Cristo a nuestro corazón. No seas como estos religiosos. Ocupar a Dios de vez en cuando, orar para sí mismos, como lo veíamos en la parábola, ¿verdad? En la parábola decían: yo hago, ¿verdad? Yo doy diezmos, no soy como este, ¿verdad? No soy como aquello. Menosprecian la obra, menospreciaban a Cristo, ¿verdad? Vivían para desacreditar a otros, vivían de lo externo. Entonces allí no obra la justicia de Dios. Seamos como este publicano, que a pesar de su vergonzoso pecado, él dejó su banco y siguió a Jesús. Él oró en arrepentimiento, en fe, en confianza, en amor. Oraba sin merecimiento alguno de la gracia de Dios. No soy digno de tu gracia. Dice que al terminar de orar, al decir no soy digno, al terminar él bajó. No sabemos si realmente sea Mateo, pero probablemente Mateo baja a su banco donde cobraba tributos, y es ahí cuando Jesús se dirige y le llama. Y no sé cómo tú te encuentres hoy, en qué situación estés hoy, qué tienes tan arraigado el día de hoy, que todavía no te deja entregarle todo al Señor, que todavía no lo dejas entrar hasta el fondo de tu casa. No sé cómo te encuentres, y Él lo sabe, porque Él conoce los corazones. Pero lo que sí debemos saber es que Él nos está llamando todo el tiempo. Él te está llamando a dejarlo todo por seguirle. Él te está llamando a dejarle entrar en todo. Tu trabajo, tu familia. Él te está llamando a levantarte de ese banco de la vergüenza, ese banco de la comodidad, para que le sigas y para que tú ya en Él digas: vale la pena vivir en Cristo.
y por Cristo. Terminamos con Romanos 5. Romanos 5 me parece que resume todo lo que acabamos de decir bajo esta historia del llamamiento de Leví. Y el apóstol Pablo dice, versículo 1 al 11, capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? ¿Cómo obtuvo paz Mateo? A menos que Cristo se le presentara. Entonces, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos a Cristo. Dice, por quien también tenemos entrada, o sea, no solo paz, sino también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz y tenemos entrada a esta fe, por lo cual nosotros permanecemos firmes, dice Pablo, y aparte nos gloriamos constantemente en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No dice murió por los justos, ¿no? No dice murió por los que se creen mejor que otros, por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, dice, ciertamente puede ser eso. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la gracia. El amor de Dios a nosotros es manifestado en que Cristo murió aún nosotros siendo pecadores. Hermanos, la cruz de Cristo nos enseña dos cosas importantes. Que Dios nos ama tanto, pero ¿saben qué? Que Dios aborrece el pecado. Que Dios nos ama tanto, pero que Dios aborrece el pecado. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Hermanos, esta gracia debe llevarnos a una vida agradecida, porque no merecíamos su perdón y Él aún así se dio por nosotros. Ahora, Él nos rescató de ser viles pecadores, pero no quiere decir que quiere dejarnos, ¿verdad? Como nos encontró. Él quiere, ¿verdad?, que permanezcamos firmes, como dice Pablo, ¿no? Que por medio de su Espíritu permanezcamos firmes. Entonces, hermanos, la instrucción es: dejémosle entrar al Señor, escuchemos al Señor, escucha su llamado, déjale entrar en toda tu vida, deja que Él comience a obrar, ¿no? Deja aquello que estorba. Si Él ya ahorita te dijo, este es el banco donde me da vergüenza decir lo que estoy haciendo, si el Señor ya te dio ese discernimiento, levántate de ahí y síguele a Él. Vive para su gloria, atiende a su palabra, arrepiéntete a todos los días, que tus oraciones estén llenas de Señor, sé propicio a mí. Que tus oraciones sean llenas de exaltar al Rey de Reyes y Señores de Señores, de reconocimiento. Leví decía, el publicano decía, yo te reconozco, Señor. Si quieres tú puedes salvarme. Decía David también constantemente, ¿no? He pecado contra ti he pecado.
Hermanos, si hay algo que el Señor tocó tu corazón y que debes dejar para seguirle y abrirle las puertas, creo que hoy es el momento. Y vamos a orar y cerramos con este tiempo de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por que tú nos permites comprender tu palabra. Tú sabes lo malo que soy para hablar, Señor, pero tú pones tu espíritu y tu voluntad es buena, Señor, para que sea claro, Señor, que es necesario dejar todo por seguirte, Señor, que es necesario escuchar, que es necesario atender a lo que tú dices, que es necesario reconocerte, que es necesario humillarme para que tú entres, para que tú comiences a obrar en nuestros corazones, Señor. Líbranos de esta religiosidad de la que está, que se enfoca en querer hacer y no hacer, de este estado de orgullo, de este estado de querer desacreditar o acreditar cosas, ¿no? Danos tu corazón para que podamos comprender cuál es nuestro rol como esposos, como congregantes, como personas, ¿no? Como padres, como hijos. Danos tú la sabiduría en la medida que tu espíritu va llenándonos, en la medida que tú, Señor, vas creciendo en nosotros. Danos esa visión de que todo apunta y de que todo cae en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que sea Cristo quien dirija nuestra vida y nuestro corazón. Señor, gracias por rescatarnos, gracias por levantarnos de lugares de vergüenza, Señor. Si hemos de levantarnos de otros más, Señor, hazlo en la medida que tu palabra va entrando a nosotros, Señor. Y que constantemente vivamos una vida que te glorifique. Que podamos decir como dice tu palabra, que le glorificaba por sus hechos. Podamos ser de esta forma, Señor. Gracias por este tiempo, por mis hermanos, por tu palabra, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén.